Vamos ahora a hacer la misma explicación que he hecho en el vídeo anterior en inglés, pero la vamos a hacer en español, por si acaso no se ha entendido. Yo recomiendo que se vea la del inglés, que es sencilla, o se puede ver esta y después ver la del inglés para más o menos practicar un poquito, ¿sabes? De oído. Ten en cuenta eso, mi inglés. Yo soy un hablante nativo, español, por lo tanto carece a lo mejor de la pronunciación que pueda tener pues un nativo, ¿no? Angloparlante, pero bueno. Más o menos sirve para escuchar un poquito. Entonces vamos a explicar los pronombres en inglés. En este caso, we have got here, tenemos aquí, ¿no? English pronouns. Vámonos primero con personal pronouns. Entonces, fijaros, aquí tenemos esto en singular. I, you, he, she, it. Aquí lo verde, ¿no? Al principio. Y los plurales, we, you, they. Vamos a ver cuándo se utilizan estos. Entonces, mira los ejemplos que tengo aquí. I live in Spain and he lives in France. Yo vivo en España y él vive en Francia. Entonces, en este caso, fijaros, estos funcionan como sujetos, porque hemos dicho que son pronombres de sujeto. Por lo tanto, fijaros, aquí tengo esta estructura, ¿no? El sujeto, y de aquí el verbo, y luego ya aquí el objeto o complemento, ¿no? Entonces, fijaros que aquí tenemos en este caso, siempre funcionan como sujetos. Y aquí tenemos el de primera persona, I, y el de tercera persona, he. Ahora, imaginaros, vamos ya a practicar un poquito y vamos a aprovechar para mirar un poquito de gramática aquí. Esta frase está en presente simple. Entonces, fijaros cómo en la primera persona he utilizado el verbo, tal y como me aparecería en la forma en infinitivo, ¿no? El verbo infinitive, ¿cómo se llama? Live. Y ahora, en la tercera persona le he añadido la S. Si yo esto lo pusiera en negativo, pues sería un AE. El sujeto, el pronombre permanece en el mismo sitio. Don't live. Y aquí, he doesn't live. En este caso pondría doesn't para poner la negativa y ya no le pongo la S aquí. No, en el momento que he puesto doesn't, pues no le pongo la S. Y ya aprovechamos y miramos cómo haríamos una pregunta. Y por lo tanto esto yo preguntaría algo como, ¿Do you live in Spain? ¿Do you live? Recordad si la respuesta es con I, no me lo voy a preguntar a mí mismo, ¿no? Si no se lo pregunto a alguien, ¿Do you live in Spain? Y en la tercera persona pues sería, ¿Does he live? ¿Does he live in France? Entonces ya hemos aprovechado y hemos repasado un poquito, ¿no? Con personal pronouns. Vamos a ver ahora cuando funcionan como object pronouns, que son de objeto. ¿Qué quiere decir? Que ellos no realizan la acción, sino la acción recae sobre ellos. Y fijaros aquí el ejemplo que tenemos. He told us not to tell anyone, but even so, I told her. Nos dijo que no se lo contáramos a nadie, pero incluso así, yo se lo dije a ella. I told her. Fijaros que en este caso, the object pronouns serían estos dos que tenemos aquí. Y fijaros que yo, por ejemplo, en el primer caso, nosotros no hacemos ninguna acción. La acción recae sobre nosotros. I told us. Por lo tanto, esta es la posición en la que se ponen, detrás del verbo. No funcionan como sujeto y no van delante del verbo, sino iría aquí, justamente después. He told us. I told her. Nos lo dijo a nosotros, se lo dije a ella. Por lo tanto, esa es la posición. Vámonos ahora con los siguientes, que serían possessive and adjective. Possessive adjectives and possessive pronouns. Perdón, entonces fijaros que los tenemos aquí. La forma en singular, ¿no? Que sería my, your, his, her, its. Y las plurales, ¿no? Our, your, their. Estos cuando funcionan como adjetivos. Mientras que cuando funcionan como pronombres serían mine, your, his, her, its. En singular and plural. Ours, yours, theirs. Bien. Entonces, en este caso, vamos a ver la diferencia de cuándo funcionan como adjetivos y cuándo funcionan como pronombres. Fijaros en este caso. Aquí tendríamos, primero, uno que funciona como adjetivo. My flat. Fijaros, en inglés los adjetivos siempre se ponen delante del nombre. Y aquí el nombre es flat, piso. La frase sería, mi piso no es tan grande como el tuyo, pero yo lo encuentro cómodo. My flat isn't as big as yours, but I find it comfortable. Entonces, fijaros que aquí lo digo, ¿no? My flat. En este caso, se pone delante del nombre. Funciona como un adjetivo posesivo que va acompañando al sustantivo y que indica que ese piso no es uno cualquiera, sino que es el mío, my flat. Entonces, por eso se pone en ese lugar. Y dice, isn't as big as yours. Y aquí tenemos el possessive pronoun, el que funciona como pronombre. Mi piso no es tan grande como el tuyo, yours. Pero fijaros que aquí no dice as your flat. Al decir yours, ya entendemos que estamos hablando del piso. Por lo tanto, es un possessive pronoun, indica que ese piso lo posee alguien, es decir, es un pronombre posesivo. Pero ¿qué ocurre?
que como funciona como pronombre, pues entonces no tengo que poner a lo que me refiero, se sobreentiende. En este caso, como yo ya lo he utilizado anteriormente, flat, sé que estamos hablando de un piso. Y al decir yours, pues ya implica que no tengo que decir your flat. Que si yo quise decir my flat isn't as big as your flat, pues bien lo puedo decir perfectamente. En ese caso estaría utilizando possessive adjective. Pero si no quiero repetir la palabra piso, pues entonces puedo decir my flat isn't as big as yours. Le añado la S y entonces ya no tengo que poner flat porque estoy utilizando un pronombre. Y el pronombre sustituye al nombre, al sustantivo en este caso. Entonces, este sería el uso que se le daría. Y bien, vamos a continuar ahora con demonstrative pronouns. En este caso tenemos el singular this, that y el plural these and those. Fijaros que la pronunciación entre estos dos es muy parecida, solo que el plural tiene una I un poquito más larga. This, this, that and those. Esto significa que estos son cerca, este y estos, this and these. Y estos son lejos, that and those, ese y aquellos o esos. Entonces, vamos a ver un ejemplo que dice, that is my car. Este es mi coche. And it is parked among those trees. Y está aparcado entre aquellos árboles. Fijaros que en este caso estamos utilizando estos dos pronombres demostrativos y lo que se está refiriendo, pues la información que nos da, pues en este caso, que están lejos, that, que no está cerca. Pero fijaros, es un pronombre, that is my car. And it is parked among those trees. Sería el equivalente en español a eso, a ese, a aquellos. Entonces, a lo que se refiere, pues para indicar si algo es singular o plural y a la cercanía. No es nada difícil porque, como os fijáis, es el equivalente al español de ese, esos, aquellos, etc. Y finalmente, tenemos aquí reflexive pronouns, que tenemos myself, yourself, himself, herself, itself, y la forma plural, ourselves, yourselves and themselves. ¿Cuándo se utilizan? Pues estos se utilizan generalmente cuando yo quiero, a lo mejor, enfatizar quién ha hecho algo. Por ejemplo, esta frase, I made it myself. Don't blame yourself for not helping me. Significa, lo hice yo y no os culpéis por no ayudarme. Entonces, fijaros que en este caso, aquí yo he puesto myself. Y aquí tenemos yourselves. Aquí, yo podía haber dicho I made it, simplemente. Pero voy a decir I made it myself porque es que quiero enfatizar que lo he hecho yo. Es como si yo le estuviera diciendo, Guillo, venga, echando como venga, que yo lo hice. Así que nada, que vosotros no me habéis hecho nada, no me habéis ayudado en nada. Entonces la otra parte dice, don't blame yourselves, no os culpéis a vosotros mismos, es una acción que van a hacer sobre ellos mismos, por lo tanto pongo ahí yourselves, for not helping me. Entonces sería el caso de reflexivos. Pues bien, aquí tenemos la serie de pronombres que existen en inglés. Estos se pueden encontrar en cualquier gramática, en cualquier, es decir, escribes en Google, en un buscador English Pronouns y os vais a encontrar explicaciones, vamos, de cualquier cosa. Aquí los tenéis en esta plantillita que podéis ver aquí. Y también pues con los ejemplos que hemos visto. Espero yo que se hayan entendido. Y recomiendo también que veáis el vídeo de inglés, ya que sabéis de qué se habla, ya que habéis visto los ejemplos, pues más que nada para haceros un poquito al oído. Y nada, eso es todo.